términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Señor presidente, con su permiso. No hay plazo que no se cumpla. El día de hoy tengo el honor de poner a su consideración a nombre de la Comisión de Energía el último dictamen de este paquete de leyes secundarias, con el que se concreta la transformación de nuestro modelo energético en beneficio de todas y todos los mexicanos. Durante los últimos 5 días, en este Senado de la República hemos aprobado 3 dictámenes, uno para fortalecer nuestra extracción y exploración de hidrocarburos, otro para consolidar nuestro nuevo sistema eléctrico nacional y uno más para dotar a nuestras empresas productivas de las mejores herramientas para competir con la cara en alto en este nuevo modelo de concurrencia abierta. Hoy damos el último paso al debatir el dictamen que expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia de energía, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con él perseguimos 2 propósitos. Primero, garantizar que en este nuevo modelo energético existan órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes, precisamente porque sabemos de las amenazas naturales a cualquier apertura económica. Estamos dotando al Estado mexicano de todas las herramientas que necesita para proteger los intereses de todos los mexicanos. Y segundo, asegurarnos de que la extracción y la explotación de hidrocarburos que habrá de detonarse en nuestro país ocurra con pleno respeto y protección al medio ambiente y en las condiciones de máxima seguridad. Muy pronto México habrá de ver su industria energética resplandecer. Que no quepa duda de que ese vigoroso proceso el Estado mexicano estará a la altura de las circunstancias para hacer valer su rectoría económica. Hablemos primero de lo que estamos haciendo para fortalecer a quienes han de ser los árbitros del nuevo esquema de competencia. El dictamen propone expedir una ley de órganos reguladores coordinados en materia energética. Aquí la palabra clave es coordinados. Como lo hemos dicho a lo largo de estos días, no buscamos hacer reformas parciales o aisladas. El éxito de estas transformaciones está en la integralidad de su visión. Por eso, es tan importante que este dictamen conciba a los órganos reguladores como actores que coexisten, se retroalimentan y trabajan coordinados y juntos. En la nueva ley se robustecen sus atribuciones, se profesionalizan sus órganos de gobierno, se establecen mecanismos de coordinación y se vuelven financieramente sostenibles. Además de regular y supervisar actividades de su ramo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitará y suscribirá los contratos, administrará técnicamente las asignaciones y establecerá un nuevo Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía regulará el desarrollo de cadenas de gas natural, de petrolíferos y petroquímicos, gas licuado de petróleo, bioenergéticos, así como las distintas fases de la industria eléctrica. Estamos seguros de que con una Comisión Nacional de Hidrocarburos y una Comisión Reguladora de Energía fortalecidas, se convertirán en árbitros transparentes y profesionales, capaces de hacer frente a cualquier interés económico o político.
Para ello hemos rediseñado sus órganos de gobierno, viendo siempre por su autonomía y su capacidad de toma de decisiones efectivas. Además, como lo hemos hecho de manera transversal a lo largo de toda la reforma energética, cuidamos que las actividades de ambas comisiones ocurran en absoluta transparencia, respondiendo siempre al principio de máxima publicidad. Por ejemplo, solamente un hecho: a menos de que se discute información reservada o confidencial, sus sesiones, todas, deberán ser siempre públicas y grabadas, para que todos los mexicanos tengamos acceso a ellas y conozcamos las razones de sus decisiones. Ahora bien, mencionaba que el éxito de esta ley está en entender a ambas comisiones de manera integrada, no aislada. Por tal razón, creamos el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Vienen buenas épocas para México. Gracias a esta reforma, en los próximos años hemos de ver cómo se detona la creación de empleos, la extracción y la exploración de hidrocarburos y la participación de más actores en todas las cadenas productivas. Precisamente porque sabemos que todo crecimiento se acompaña de grandes retos, estamos diseñando las instituciones suficientes para hacerle frente. Durante el análisis y la discusión que hemos llevado a cabo en estas comisiones unidas, diversos actores de todos los sectores se han acercado a nosotros para compartir sus inquietudes respecto a la necesidad de que en este proceso de crecimiento se salvaguarde siempre nuestro medio ambiente. Los hemos escuchado con atención y hemos atendido sus preocupaciones. Con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, sentamos las bases para crear por primera vez en nuestro país un órgano encargado de salvaguardar nuestro patrimonio natural frente a la exploración y la explotación del petróleo y del gas. Cuando analizamos la iniciativa de ley que el Ejecutivo remitió a esta soberanía, cuidamos siempre que la agencia contara con suficientes atribuciones y herramientas para hacerle frente a los grandes retos a los que se ha de enfrentar en las próximas décadas. Es evidente que la reforma energética habrá de atraer el interés de muchas empresas, empresas públicas, empresas nacionales, empresas privadas nacionales y extranjeras que buscarán invertir en nuestro país, y si algunas de ellas serán empresas transnacionales robustas con gran poder económico, hay que responder a ese reto y a esa altura de miras. Por eso no debe caber duda alguna de que la Agencia Nacional será capaz de hacerles frente y de salvaguardar a los intereses de nuestra nación, porque contará siempre con el respaldo del Estado mexicano. Señoras y señores senadores, conocemos las catástrofes que han ocurrido en todo el mundo por falta de regulación y por no contar con un Estado fuerte, capaz de prevenir accidentes. Es por ello que nos hemos adelantado y estamos dotando a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente con toda la capacidad para garantizar que la extracción y la explotación de los hidrocarburos en nuestro país ocurran de manera segura. Para ello, participará en el diseño y atención de planes, atenderá situaciones de emergencia, resolverá atribuciones de impacto y riesgo ambiental, residuos peligrosos y remediación de sitios contaminados. Cuando existan peligros críticos, la agencia podrá ordenar la suspensión de trabajos, la clausura temporal o total, así como asegurar o inutilizar sustancias, materiales o equipos. En este nuevo modelo energético, nadie quedará fuera de la ley y nadie estará exento de las regulaciones que estamos previendo para proteger a nuestro medio ambiente. Sabemos que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial es solamente una parte de la reforma verde en materia energética. Como ya se ha dicho antes, y lo volvemos a reiterar, en este momento la transformación energética
que ha propuesto el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se fortalecerá con las iniciativas del Ejecutivo y habrá de hacer llegar en las próximas semanas al Congreso de la Unión el complemento de esta reforma integral en materia de energías sustentables. Finalmente, se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar de lleno a estas nuevas instituciones del Estado mexicano. Señoras y señores senadores, hace poco menos de un año, cuando el señor presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, envió a este Senado la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, lo que planteó fue mucho más allá de la transformación de nuestro modelo energético. Lo que busca esta reforma en el fondo es mucho más profundo que los cambios legales que podamos lograr en materia de hidrocarburos o de electricidad. Trasciende a los barriles de petróleo y a los postes de luz. La reforma energética es en realidad un cambio en la mentalidad de todos los mexicanos. Por décadas, muchos se acostumbraron a creer que México no podía, que no podíamos competir con el resto del mundo. Hoy, con la reforma energética, abrimos la puerta al mundo, sabiendo que estamos listos para enfrentar la competencia con éxito. Creíamos que no podíamos abatir la corrupción. Hoy establecemos reglas claras para que todos los actores públicos y privados, a partir de saber y tener las formas para competir, participen con absoluta transparencia y de cara a la sociedad. Establecíamos que no podíamos lograr autosuficiencia energética. Hoy, con la reforma energética, detonamos la producción para que dejemos de importar hidrocarburos, gasolinas y petroquímicos, que no podíamos lograr la electrificación de todo el país. Muy pronto, con esta reforma, ningún mexicano carecerá de luz en sus hogares. También creíamos que no podíamos diseñar un modelo limpio y sustentable. Hoy, con la reforma energética, colocamos la primera piedra de una industria energética verde, pero sobre todo, esta reforma energética significa un cambio de la vida diaria de todos los mexicanos. Para una maestra en una escuela, significará por primera vez poder encender una computadora en el salón de clases y no ver ese servicio interrumpido. Para un doctor, en una zona marginada, será la diferencia para tener luz en su consultorio y atender a nuestros paisanos. Para un pequeño empresario, será la tranquilidad de saber que cuenta con abasto de gas y de electricidad de calidad ininterrumpida para poder echar a andar sus negocios y prevalecer y florecer los empleos. Y para millones de hogares, significará pagar menos en sus recibos de luz y de gas, para poder ahorrar y destinar más recursos a formar un patrimonio para sus hijos. En suma, con esta reforma le damos a cada mexicano y a cada mexicana la oportunidad de contar con más herramientas para construir su propia historia de éxito. Por eso los convoco a que debatamos este último dictamen con responsabilidad, pero sobre todo con el orgullo de saber que nos estamos abonando juntos al progreso de este gran país. No tengo duda que en este tema tenemos visiones distintas, como corresponde a nuestra democracia, tan válidas como la pluralidad que caracteriza una democracia viva y vigorosa. Pero estoy seguro de que si en algo coincidimos es en que queremos todos un mejor presente y particularmente un mejor futuro para todos. La invitación respetuosa y la convocatoria profesional es a contagiarlos para que así como hoy todos festejamos, reconocemos, identificamos la gran labor que realizó en su momento el general Lázaro Cárdenas, en unos años otra generación hable de nosotros con orgullo de poder decir que estuvimos a la altura de nuestro tiempo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Ábrase el tablero hasta por 10 minutos para la verificación del quórum, por favor. Y se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Sonia Mendoza Díaz para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Por favor, senadora.
permiso de la Presidencia, honorable Asamblea, acudo a esta tribuna a presentar el cuarto dictamen en materia energética a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, por el cual se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, y que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunas de las características que presenta este dictamen son las siguientes. La Ley de los Órganos Coordinados en materia energética contiene disposiciones referentes a la autonomía y desarrollo del sector, así como de los órganos reguladores que redundarán en el desarrollo eficiente del sector energético. En materia de transparencia, se establece que las sesiones de los órganos de gobierno de los órganos reguladores serán públicas. En ese tenor, se establece el impedimento para los comisionados de los órganos reguladores para conocer asuntos en los cuales tengan algún interés directo o indirecto. Se incorporan diversas disposiciones de máxima transparencia de todas las actividades de los órganos reguladores mediante gaceta, tales como sesiones, votos particulares y criterios administrativos, entre otros. Se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como instancia de coordinación entre los órganos reguladores coordinados, la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal. En materia de atribuciones de los órganos reguladores, se les otorgan facultades para actuar con autonomía técnica, tales como supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación, emitir resoluciones y demás actos administrativos, imponer sanciones de conformidad con las leyes aplicables, otorgar permisos, autorizaciones y requerir información a los entes regulados, ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, actuar como mediador o árbitro en la solución de las controversias, aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal sobre la formulación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. En materia presupuestaria, se expiden disposiciones por las cuales los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de derechos y aprovechamientos que se establezcan para sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por las demás actividades y trámites, financiar su presupuesto total. Se precisa que los órganos reguladores deberán sujetarse presupuestalmente a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sujetándose al margen de autonomía. Respecto del combate a la corrupción, se establece que los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren los órganos reguladores estarán sujetos a la Ley Federal de Anticorrupción en contrataciones públicas y a las demás leyes aplicables en la materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y además combate a la corrupción. A la Comisión Nacional de Hidrocarburos se le otorgan facultades para regular, supervisar y administrar las asignaciones, licitar y suscribir los contratos sobre la explotación y la extracción de hidrocarburos, así como prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. Establecer y administrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, el cual contendrá la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca obtenidos en los trabajos de exploración y extracción. A la Comisión Reguladora de Energía se le dan facultades para regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento y distribución, comprensión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas LP, petrolífero, petroquímicos y la generación, transmisión y distribución y comercialización de electricidad que no forma parte del servicio público. La Comisión Reguladora de Energía tiene la misión de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, de promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y además atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Por medio del dictamen se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. La agencia tendrá la finalidad de proteger a las personas
al medio ambiente y a las instalaciones del sector hidrocarburos, a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y operativa, así como a las actividades de desmantelamiento y abandono de las instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes. La agencia regulará, supervisará y sancionará y aportará además los elementos técnicos sobre seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. También participará con los distintos órdenes de gobierno, con dependencias y entidades competentes en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para prevenir, atender situaciones de emergencia. La agencia también poseerá facultades en materia de protección al medio ambiente mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación necesarios que suscribirán con unidades administrativas algunos órganos y entidades sectorizadas de la Semarnat. En materia de seguridad de las personas, la Agencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerán mecanismos específicos de coordinación para el ejercicio de sus respectivas atribuciones de regulación y supervisión del sector. Los regulados deberán establecer en los contratos que celebren la obligación de sus contratistas de apegarse a un sistema de administración que cumpla con los requisitos establecidos por la agencia en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Finalmente, se establece que los regulados que sean declarados responsables de accidentes, daños y perjuicios ocasionados con motivo o en ejercicio de sus actividades y trabajos deberán pagar la remediación, las sanciones e indemnizaciones correspondientes. Compañeras senadoras y senadores, está a su discusión el presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora. Conforme al método de trabajo para la discusión de este dictamen, vamos a dar paso a la presentación de los votos particulares. El Grupo Parlamentario del PRD presentará 5 de los que tiene registrados y posteriormente el entregado por el senador David Monreal hasta por 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos. Senadora. Bueno, gracias, senador. Perdón, no lo había visto. Buenos días. Hoy se cierra esta primera etapa, primera parte del análisis del paquete de leyes secundarias, donde se renuncia a la soberanía energética de nuestro país, donde se abdica de la propiedad y disfrute de nuestros recursos más preciados ante los intereses de los poderes internacionales y la élite del poder en México. Esta etapa pasará a la historia como la más grande traición de Enrique Peña Nieto y sus partidos contra el territorio, ya que más de la mitad del territorio y todo nuestro mar territorial queda a expensas de los intereses y la ambición de esta derecha corrupta enquistada en el poder mediante métodos ignominiosos. Esta derecha que durante sexenios ha venido destruyendo a México, sometiéndolo a sus intereses. En esta ley de órganos reguladores no solo se aniquila la propiedad social como los ejidos, la propiedad comunal, las tierras de la propiedad indígena y los pueblos originarios, sino además se dan facultades a estos órganos para conducir ese proceso de despojo, porque tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y con el simple otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores implicarán por sí solas la declaratoria de utilidad pública de predios, cualquiera que sea su propiedad. Serán los propios órganos reguladores los que se encargarán de realizar los trámites, los actos jurídicos que requieran para hacer efectiva esta declaratoria de utilidad pública, es decir, que cada contrato, cada permiso que entreguen a los privados será suficiente para proceder a los trámites de despojo. Los órganos reguladores facilitarán en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios. El entreguismo privatizador
llega al extremo de poner a remate todos los activos de nuestras empresas estatales, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal y sus aliados en estos negocios energéticos, los hidrocarburos, el petróleo, las plantas petroquímicas, las refinerías, las centrales eléctricas, las plantas de cogeneración, los ductos, toda la infraestructura construida con inversión pública y el trabajo de mexicanas y mexicanos a lo largo de 50 años, se dará a precio de ganga a estas compañías extranjeras y magnates mexicanos. Se renuncia al desarrollo del país. Peña Nieto redujo el tema de la soberanía energética a un mero asunto de negocios entre millonarios. Para desplazar a nuestras empresas se les despedaza, se les subdivide en subsidiarias y filiales que ahora se denominarán SADCB. Dejan de ser de la nación para ser empresas propiedad exclusiva del gobierno federal, propiedad exclusiva de un puñado de ambiciosos. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se establecen atribuciones para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en materia de asignaciones, contratos de exploración y extracción, autorizaciones para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, perforación de pozos, regulación de actividades estratégicas. La Ley de Hidrocarburo atribuye a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, transporte de ductos, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. La Ley de la Industria Eléctrica también establece atribuciones para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de regulación y vigilancia de la industria eléctrica, el otorgamiento de permisos para la generación de energía eléctrica, establecer las condiciones generales para el servicio de transmisión y distribución, el otorgamiento de permisos para la comercialización, la expedición y aplicación de metodologías para el establecimiento de tarifas. En esta ley de órganos coordinados en materia de energía se establecen atribuciones comunes a los órganos reguladores, que entre otros será la contratación de extranjeros para que los asesoren, los capaciten, porque ese órgano ahorita no tiene ni la experiencia ni la capacidad ni el personal adecuado para llevar a cabo las tareas que antes, sin ningún costo adicional, ha llevado por 76 años Petróleos Mexicanos. La gran conclusión es que estos organismos tendrán un enorme poder sobre el desarrollo del sector. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de otorgar las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos a las empresas productivas del Estado, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal, realizar las licitaciones y otorgar y administrar los contratos, o sea, tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. La regulación que establezca la propia comisión con total opacidad y nula transparencia, porque serán juez y parte en un proceso de gigantesca importancia. La comisión misma es la que hace sus propias normas y es la misma que las revisa. El mismo que hace la regla, hace la trampa. En cualquier modelo de transparencia, el órgano regulador debe ser distinto al órgano que las aplica. La Comisión Reguladora de Energía tendrá bajo su responsabilidad actividades decisorias de enorme trascendencia: el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte por ductos, el almacenamiento, la comercialización de productos derivados de los hidrocarburos. Los mecanismos de coordinación propuestos se limitan a la creación de un Consejo Coordinador Empresarial, quiero decir, del Consejo Coordinador del Sector Energético, integrado por la Secretaría de Energía, los órganos coordinados, el Centro Nacional de Control de Gas y el Centro Nacional de Control de Energía. Los órganos reguladores
tendrán un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados designados por el Senado a partir de una terna que proponga el Ejecutivo Federal. En su visión presidencialista, será el Ejecutivo quien seleccionará al comisionado presidente. En el capítulo 9 se propone la creación de un consejo consultivo como un órgano de opinión y propositivo, pero en su visión privatizadora y empresarial, en este consejo consultivo podrán participar representantes de asociaciones que agrupen o asignatarios, contratistas, permisionarios, usuarios, etcétera, miembros destacados de la sociedad civil y de la academia. No se estableció que fuera este su criterio. Las disposiciones presupuestarias son un asunto que reviste enorme importancia. Lamentablemente, las funciones que antes hacía Pemex con su propio presupuesto, ahora va a requerir de una estructura, un aparato administrativo y de supervisión, y este gran aparato seguramente será muy costoso. El artículo 29 establece que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para sus servicios. Que sus servicios son la emisión de permisos, la administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones, los contratos. Es decir, lo que reciban de dar esas autorizaciones será para financiar su presupuesto. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios. Pasan por alto que los derechos y los aprovechamientos, los impuestos, los decide el Congreso. También pasan por alto, no se sabe si van a entrar a la tesorería de la Federación ni quién tendrá el control y el seguimiento de estos ingresos públicos. En el artículo 32 se establece que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer la totalidad de recursos presupuestarios para el funcionamiento de estos órganos, es decir, que aseguran recursos públicos por doble vía. Se quedan con una parte de ingresos públicos cobrados directamente y le cargan el aparato burocrático al presupuesto de egresos de la Federación. Antonio López de Santa Anna se quedó corto ante Enrique Peña Nieto. México podría ser una potencia energética en el mundo, pero lo han impedido la corrupción y la visión gerencial, la falta de grandeza y de visión de futuro de sus gobernantes. Es cuanto, gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Encinas para presentar su voto particular del Grupo Parlamentario del PRD. ¿Dice qué? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, compañeras y compañeros senadores, antes de iniciar mi intervención, yo quisiera hacer una propuesta formal al Pleno para que se realice un cambio en la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Yo creo que indudablemente ante la ausencia del senador Raúl Gracia, la secretaria de la comisión, la senadora Sonia Mendoza Díaz, ha venido desempeñando un buen papel y creo que valdrá la pena, después de la ausencia total del presidente de la comisión en este debate, que es el más importante que hemos tenido en muchos años, pues que se haga un cambio de fondo. Yo propongo formalmente a la comisión que se cambie al presidente y sea la senadora Sonia Mendoza Díaz quien lo sustituya. En segundo, además, ya son muchas las ausencias, a ver si le hacen el descuento de su dieta. En segundo lugar, pues retomamos ahora sí la discusión y regresamos a las fábulas del senador Penchina. Ahora sí los médicos en la zona rural podrán prender la luz de sus consultorios, si lo tienen, aunque no tengan ni aspirinas ni mertiolate. Ahora sí las maestras en las zonas rurales del país van a tener luz para prender las computadoras que no tienen,
porque ni siquiera tienen desayunos escolares ni pupitres. Ahora sí, todos los mexicanos tendrán luz, aunque no tengan dinero para pagarla. Ese es realmente el tema en el que nos encontramos y que hoy se va a expresar de manera muy nítida en el caso de lo que son los órganos reguladores y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, a la cual me voy a referir. Ya mi compañera Dolores Padierna se refirió a lo que son los órganos reguladores, y yo quiero referirme a esta Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que entiendo y asumo parte de un acuerdo, es la moneda de cambio que se le otorgó al Partido Verde en su alianza con el PRI y en sus compromisos para sacar adelante esta reforma. Pero lamentablemente creo que esta agencia viene sensiblemente a afectar el conjunto del diseño institucional que en materia ambiental nuestro país había venido desarrollando desde hace cerca de 30 años. Se trata de una agencia que no solamente va a distorsionar y va a romper este diseño institucional, sino que va a crear una burocracia innecesaria, va a tener duplicidad de funciones, invadirá facultades y competencias de otras dependencias del gobierno federal y habrá contradicciones en la aplicación de la norma. Creo que aquí, como han señalado los abogados, esta agencia no solamente incurre en contradicción de normas, dicen en antinomia jurídica, yo digo también en antinomia ética, porque ahora resulta quien va a promover las inversiones, va a otorgar los permisos, va también a dar las autorizaciones y va también a dar los estudios de impacto ambiental y situaciones de riesgo de la industria, lo cual lleva a que el Ejecutivo, desde la propia ley de hidrocarburos, los órganos reguladores, los consejos de administración de Pemex y CFE, sea al mismo tiempo juez y la parte encargada de vigilar el cumplimiento de las normas, en este caso en materia ambiental. Yo creo que hubiera bastado una ventanilla única en la Secretaría del Medio Ambiente para atender todos estos temas, porque de acuerdo a las nuevas facultades que se le otorgan a la agencia, se invade la facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para emitir las normas ambientales, que incluso ya ha emitido, pues la Semarnat por lo menos ha emitido 3 normas ambientales en materia de hidrocarburos, que son las normas que regulan la perforación de pozos petroleros marinos, la que regula el manejo de agua congénita y la que maneja la inyección de recortes de perforación, e incluso ha emitido guías específicas para el uso y manejo de dispersantes en el caso de derrames, así como una metodología para calcular el beneficio ambiental neto. Y ahora, por ejemplo, en la ley de geotermia se hace una modificación desde la ley que viola la norma en materia de descargas de agua en el caso de la geotérmica, donde se autoriza a estas empresas a hacer derrames, los vertederos en aguas superficiales o en otros cuerpos de agua existentes, lo que pone en riesgo la contaminación de aguas limpias utilizables para el consumo humanos. Creo que esta agencia rompe además de la regulación en estos temas con aspectos fundamentales en el diseño institucional. Desde el propio nombre de la agencia, Agencia de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente. Miren, el concepto de protección del medio ambiente se incorporó a la legislación mexicana en el año de 1970 y ese argumento ha venido evolucionando de manera gradual y de manera muy significativa, porque el concepto de protección ambiental se circunscribe en lo fundamental
a la prevención y contaminación ambiental. Por eso, desde la ley de 1982 se avanzó a un concepto que va más allá de la protección ambiental y que asume una visión mucho más amplia que rebasa el criterio proteccionista para crear una visión universal integral de lo que es la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y más adelante avanzamos, en 1992, en la Ley General de Asentamientos Humanos, a incorporar por primera vez en la legislación mexicana el concepto de desarrollo sustentable, que nos ha permitido derivar a establecer los programas de ordenamiento urbano y territorial y ecológico en la legislación federal y local, en donde se asume que el desarrollo sustentable no se circunscribe a los temas de protección, preservación y equilibrio del medio ambiente, sino a incorporar las necesidades del desarrollo social y los mecanismos para impulsar una economía sustentable. Por eso considero que esta agencia representa un retroceso muy significativo de cerca de 30 años en la política ambiental y deberían de por lo menos establecerse modificaciones que den mayor certeza jurídica, desde las propias definiciones y funciones en las facultades que se le otorgan a la dependencia. Porque, por ejemplo, en el artículo 2, cuando se habla de los principios que regirán la actuación de esta agencia, no se incorporan los principios elementales de legalidad, sustentabilidad, prevención, precaución y profesionalización en su desempeño. No se incorporan en sus facultades la obligación de atender la protección de todas las personas en función de riesgos de degradación ambiental, ni se plantea la promoción para el desarrollo sustentable. Se mantiene con un enfoque preventivo cuando se puede no solamente fortalecer los aspectos de detección y respuesta efectiva, sino también todos los aspectos del desarrollo sustentable con la participación de los ciudadanos. Otra de las contradicciones en las que incurre son todos los temas vinculados con la invasión de competencias. Por ejemplo, y con eso voy a concluir, los temas de seguridad industrial, desde el propio artículo 123 constitucional, se le otorgan a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes tienen la obligación de hacer las labores de inspección del trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores, o la Secretaría de Salud, que en materia de seguridad industrial evalúa las condiciones en que se desempeñan las labores de los trabajadores en las empresas de todos los sectores. No puede haber una legislación de excepción para la industria de hidrocarburos o de la electricidad, porque las normas ambientales y las leyes en general son transversales, de aplicación universal, y en este caso se llega al extremo de que la agencia, fíjense, no se establece con precisión que tengan que atender la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General de Prevención y de Gestión de los Residuos. Aquí dijo el senador Penchina que la agencia va a regular el manejo de residuos tóxicos peligrosos, que es competencia exclusiva de la Semarnat y vigila a través de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y que incluso va a regular las descargas, donde la Comisión Nacional del Agua tiene atribuciones para regular la gestión de las aguas, no solamente en materia de descargas, sino de aprovechamiento, teniendo como prioridad, lo establece la Constitución, garantizar el acceso al agua, que hemos considerado como uno de los derechos humanos fundamentales. Yo creo que queda bien pagado el favor recibido al Partido Verde, pero va a salir de un muy alto costo
institucional, político y ambiental al país este acuerdo, porque lo que menos se tomó en cuenta es tratar de consolidar un diseño institucional, una legislación que nos colocó a la vanguardia en el 2011 cuando aprobamos la Ley General del Cambio Climático y la Ley del Desarrollo Forestal Sustentable, y ahora dispersamos esta legislación, la fragmentamos al darle competencias en materia de hidrocarburos a una agencia que difícilmente se regirá por principios de imparcialidad, legalidad y profesionalismo, y creo que lamentablemente va a significar un enorme retroceso en todo lo que es el diseño de nuestra política pública en materia ambiental y la legislación que habíamos alcanzado. Por eso vamos a votar en contra del dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, senador. Gracias. Con su permiso, compañero presidente, mexicanas y mexicanos, como aquí se ha señalado, la reforma constitucional y la reglamentación secundaria en materia energética son un dique que contiene el desarrollo nacional, el desarrollo nacionalista. Son la piedra que quebrante el pacto social establecido en la Constitución de 1917, en la reforma de 1960 en materia de hidrocarburos, al subordinar al interés público, al interés privado y anular la soberanía de nuestros recursos naturales. Muchos han sido los argumentos que hemos escuchado en los medios de comunicación y en esta tribuna para justificar y convencer al pueblo de México de que dichas reformas son para su beneficio. Sin embargo, el discurso ha servido para disfrazar la privatización de Pemex y CFE con el argumento de la falta de capital, de su ineficiencia o de la falta de tecnología. Se les olvida que los mexicanos ya no nos dejamos engañar con simples discursos, ni tampoco con las promesas, mucho menos después de ser testigos del fracaso que han representado otras reformas estructurales en las que de igual forma se nos prometió que se habían pensado en el beneficio social de la gente, como la laboral, la educativa, que han traído como consecuencia desempleo, precarización e inseguridad en el empleo, además de descontento social y un aumento importante de la pobreza. La historia es otro testigo más que no puede engañarnos. Solamente quiero traer a la memoria de los mexicanos algunos de los motivos que en 1938 justificaron la expropiación de la industria petrolera extranjera. Una fue la negativa a cumplir la sentencia que los obligaba a pagar a los trabajadores los montos económicos derivados de las demandas laborales que les impuso el más alto tribunal judicial y que para no cumplir se declararon insolventes. Otro fue el nulo impacto de beneficio social a las comunidades cercanas a donde se localizaban los pozos petroleros, y otro más, las historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. Hoy nuevamente, después de 76 años, nos encontramos en este pleno discutiendo el destino energético, social y económico de nuestro país. Lo más grave es que bajo estos antecedentes todavía sigamos dudando del futuro de injusticias, de ignominia, de abusos y de atropellos que nos espera con las petroleras y la industria eléctrica internacionales. Por eso me permito presentar mi voto particular para manifestarme en contra del dictamen sobre la ley de órganos reguladores que se discute el día de hoy. Esta ley hace todavía más evidente la simulación que están efectuando con el supuesto desarrollo modernizador de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes están creando entes reguladores débiles para proteger y fomentar la inversión privada en el sector eléctrico y de los hidrocarburos, no para fungir
como verdaderos órganos reguladores de este sector. ¿Cómo quieren que les creamos? Si en 1984 y en 1989, bajo el mismo discurso de la modernización nacional, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari nos vendieron el mismo discurso, bajo el programa de fomento industrial y comercio exterior, los programas de modernización administrativa o del GATT o del TLC, que solo sirvieron para introducir a este país al neoliberalismo, sirvieron para reformar la Constitución, para desmantelar los ejidos y las comunidades y rematar todas las empresas públicas de este país. Por eso estoy convencido que deben crearse entes reguladores fuertes, eficaces y eficientes, que generen condiciones de equilibrio y competencia, instrumentando de manera eficaz la regulación y la administración del sector con orientación y vocación del beneficio social. De lo contrario, nos espera una historia similar a la vivida en 1938, en donde las citadas empresas ni siquiera mostraron la menor intención de cumplir con una resolución judicial, que era vinculante, echando mano de argucias administrativas para evadir su cumplimiento a favor de la clase trabajadora. No quieran engañar más al pueblo de México. Este dictamen crea organismos a los que no se les dota de fuerza y autonomía. Solo se trata de una instancia más de la administración pública centralizada, superditadas a la supremacía jerárquica de la Secretaría de Hacienda y Energía, sin capacidad de decisión, sin autonomía presupuestal. Son simplemente órganos del presidente integrados por comisionados supuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Las experiencias internacionales nos muestran que la fortaleza de los órganos reguladores en esta materia dentro de los sistemas democráticos proviene de una sana distancia respecto de los gobiernos en turno. Sin embargo, en este dictamen no podíamos esperar cosa distinta a la que se ha caracterizado a la administración federal actual, una exacerbada actitud centralista. No podemos estar a favor de una política de Estado que fija la prevalencia del interés energético sobre cualquier otro y que bajo el amparo de la utilidad pública lesiona, transgrede, despoja, invade, violenta los derechos adquiridos de las personas sobre su único patrimonio, sobre la seguridad económica de sus familias y sobre el interés de la nación. Otro tema que mucho nos preocupa y que es importante reflexionar en este debate es el impacto que la explotación de hidrocarburos habrá de generar en nuestro medio ambiente y en la salud de nuestros hijos. Datos recientes nos muestran que en México enfrentamos una emergencia ambiental derivados de la generación y uso de las energías. Pero este tema no está siendo atendido con la seriedad requerida en esta reforma, ya que se sigue privilegiando la explotación y el uso de fuentes fósiles, a pesar de que la producción y uso de este tipo de combustibles y su uso son los componentes más importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero, que aportan más del 60% del total de las emisiones contaminantes al ambiente. Además, abre las puertas a otras fuentes energéticas. Hidrocarburos no convencionales, gas shale y la explotación de aguas profundas, cuyos impactos en el medio ambiente y la salud están seriamente cuestionados. Debemos pensar en la creación de un órgano que cumpla con su función sustantiva de regular, promover, velar y exigir la protección al medio ambiente, a fin de evitar que las actividades del sector energético puedan impactar negativamente en su deterioro, que funja como un verdadero órgano de control y vigilancia en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, con la fuerza necesaria para imponer políticas, lineamientos y decisiones sustentables, preventivas y restaurativas a los concesionarios o permisionarios. Pero esto no existe en este dictamen. Aquí lo único que podemos observar es la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, creada como un órgano débil, dependiente de la administración pública centralizada, cuyo director ejecutivo
será nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo. Peor aún, el primer director podrá ser, de acuerdo con el artículo 2º transitorio, un accionista apoderado, consejero o directivo de alguna empresa privada del sector de hidrocarburos. ¿Qué fuerza moral y política puede llegar a tener un órgano de control y vigilancia ambiental que será sometido a los intereses del presidente bajo un alineamiento de los intereses de las petroleras internacionales, que no solo terminarán por acabarse nuestro petróleo, sino también las aguas, el aire, los recursos forestales y la salud de nuestros connacionales? Eso es lo que va a pasar. Autonomía, democracia, honestidad, transparencia, nacionalismo, sustentabilidad, justicia social y orientación al interés público son principios fundacionales de la izquierda perredista que durante años se han plasmado en las instituciones de la patria, preceptos que hemos defendido sin cesar los legisladores del PRD y que hoy aquí en este dictamen pretende pasar inadvertidos. Los mexicanos, los michoacanos y particularmente los senadores del PRD demandamos un Estado socialmente responsable, que apruebe legislaciones bajo un criterio de desarrollo, que respete el medio ambiente y garantice el respeto por sus derechos humanos, sentando las bases para un cambio de paradigma en la producción y consumo del sistema energético. Mexicanas y mexicanos, y con esto voy concluyendo, presidente, ¿acaso lo señalado da muestras de voluntad para el fortalecimiento institucional de los órganos reguladores en materia energética, o separación clara entre la entidad responsable del diseño de la política energética y aquella que debía dedicarse a promover una operación adecuada y eficiente del sector, tal como se ha dicho al pueblo de México, y la preocupación por contar con un órgano que vele por el bienestar ambiental de los mexicanos y las mexicanas? Yo les pregunto, señores y señoras senadoras, si lo que en este dictamen se discute es la integración y funcionamiento de verdaderos órganos reguladores en materia energética y medio ambiente, o de dependencias del Ejecutivo Federal creadas para proteger y fomentar la inversión privada en el sector energético. Por supuesto que no. Por eso desde esta tribuna hago un llamado a que nos unamos en defensa de nuestros recursos naturales, de los bienes que caracterizan nuestro nacionalismo, y que exijamos ser tomados en cuenta a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones de temas tan trascendentes para el país como el que hoy se ocupa. Yo estoy seguro que esto va a darse en este país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Isidro Pedraza Chávez para presentar su voto particular del Grupo Parlamentario del PRD hasta por 10 minutos. Sí. Compañeras, compañeros senadores, el suscrito se ha dedicado en mucha parte de su actividad política particularmente a estar vinculado al movimiento social y a estar al lado de campesinos e indígenas en este país. He sido formado en la lucha, en la organización, junto al pueblo, y en estos días que hemos estado discutiendo estos aspectos de la reforma, hemos tratado de darles un comunicado, y creo que para el pueblo particularmente ha sido la intención de dirigirnos. Aquí hemos encontrado oídos sordos, un diálogo evasivo, una actitud poco participativa, e incluso eludiendo la percepción de que esta es una de las más grandes reformas que están discutiendo en el país y que tiene implicaciones de mucho tipo, de diverso tipo, y eso obliga a ser responsables, a destinar tiempo, a desgastarnos físicamente, como se los he dicho, intelectualmente, y que esto tiene un costo político y que cada quien tendrá que asumir el costo político de sus actos en estas sesiones,
y que tiene que dejar constancia del patriotismo con el que se conduce y que en este sentido es el reclamo que el pueblo de México le pide a sus representantes populares. Por ello, compañeros, voy a leer una carta del 19 de marzo de 1938 dirigida al general Cárdenas, y luego voy a dar una carta dirigida al general Cárdenas este 21 de julio de 2014. Parte de guerra.